Saludos de parte de Grant Grant Thornton, Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy con el tema de obligación de pago de impuestos, ajuste tributario obligación de pago de impuestos y ajuste tributario. Para el día de hoy tenemos como expositores a Natalia Durán, gerente de impuestos, y también Javier Castillo, consultor legal de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría en capital humano y también muchas otras detalles que pueden también encontrar en nuestra gama de servicios. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales donde tenemos el detalle de los webinars que realizamos semana a semana, y también por si no pudieron observar alguno de nuestros webinars o quieren repasar los que ya tenemos, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar, pueden suscribirse a nuestro canal y ahí tienen todos los detalles de los espacios que realizamos. También les ofrecemos Café Grant Thornton, que es nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast. Con todos los temas, ya tenemos 76 episodios publicados, diversos temas de los que ampliamos aquí en la firma, los pueden encontrar en nuestro podcast de Café Grant Thornton. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy, saludando a nuestros dos expositores, empezando con Javier Castillo, consultor legal de Grant Thornton. Buenos días, Javier. Gracias, Steven. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Esperamos que la presentación sea de bastante provecho y, bueno, eventualmente cualquier consulta que tengan, vamos a estar compartiendo nuestros contactos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Ahora vamos a escuchar a Natalia Durán, que le damos los buenos días, gerente de impuestos de Grant Thornton, quien va también a iniciar ya con la presentación. Buenos días, Natalia. Muy buenos días a todos. Gracias, Steven, y gracias, público, por acompañarnos. Como mencionaba Steven, el tema de hoy, obligación de pago de impuestos y ajustes tributarios, que es un tema tal vez muy del día a día, pero que siempre surgen dudas, ¿verdad? Que son importantes conocer cómo está en este momento accionándose la administración, no solo sabiendo pues la base legal que sustenta todas las actuaciones de legalidad que ellos ejecutan, sino también ante las opciones que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos en un tema de no posibilidad de pago, ¿verdad? O la empresa, por su situación, ya sea temporal o, bueno, pues por su situación operativa en ese momento, requiere de algunas facilidades o algunas otras opciones en plazos tan cortos, ¿verdad? Dando que los impuestos tienen su fecha pues, de pago determinado, y que también a veces nos surgen sorpresas del sistema cuando aparecen algunas morosidades, algunas omisiones de las que tal vez no estamos tan al tanto, o incluso algunos ajustes del sistema, ¿verdad? De la administración tributaria, que pueden tirar diferencias. Y bueno, pues que obviamente nosotros siempre instamos a estar en una constante verificación para ver que no haya ningún adeudo de impuestos que se tenga, o que de repente les pueda tener algún perjuicio, incluso sorpresivamente les pueda limitar incluso algún tema como de alguna contratación pública, ¿verdad? O alguna consecuencia negativa de esa naturaleza. Entonces, bueno, iniciamos. La legislación que obviamente cubre a nivel general es la obligación de pago, establece que cada una de las normativas va a establecer, es decir, para cada uno de tipos de impuestos, las fechas específicas en que la información debe de declararse y de pagarse. Recordemos siempre que conceptualmente hablamos de que las obligaciones fiscales tienen dos partes, lo que es el cumplimiento formal y lo que es el cumplimiento material. Entonces, no solo es importante que el impuesto se pague, ¿verdad? Que obviamente es el fin recaudatorio más importante, sino también que la información sea correctamente declarada. Y aquí siempre tenemos que tener cuidado para no duplicar registros, no presentar información que pueda tender a confusión a la administración tributaria, porque recordemos que toda la información que se presenta por una o por otra vía nutre el sistema de inteligencia tributaria, y en los parámetros de tecnología que ellos tienen, la información entra en un sistema, y al encontrar algunos parámetros o existir algunas inconsistencias, pues eso nos puede levantar alguna alerta
y la administración tributaria eventualmente estaría pues solicitando una revisión. Entonces, por eso es importante tener siempre claro que podemos tener algún tema de incumplimiento, no solo en la obligación de pago, ¿verdad? Es decir, morosidad, nos referimos a ese concepto morosidad, sino también en la omisión de declaraciones. Aquí también yo siempre les insto, ¿verdad? Cuando a veces uno pasa por estas charlas, de repente viene a su mente algunas obligaciones o sociedades que de repente pudieron haber quedado un poco en el olvido, y suele ser muy frecuente que los clientes nos consulten por algunas que han quedado sin presentar información, tal vez de inactivas o alguna informativa como la de 151 o la de 152. Entonces, tener siempre presente, hoy vamos a enfocarnos en el pago, pero tener siempre presente cuando queremos revisar esto en la ley de cada uno de los impuestos, que hay una fecha para presentar y una fecha para pagar. Ahorita vamos a ver cómo la legislación, esto se va regulando y cómo pueden haber algunos casos especiales que es importante tener en mente, que tal vez no los aplicamos tanto día a día, pero es importante tenerlos ahí presente. Básicamente, entonces, el código a nivel general lo que dice es que los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y el cumplimiento de estos deberes formales que se establece por código o por normas especiales. Aquí entonces entramos concretamente a de un repaso general de lo que la legislación ha dicho en cuanto a las fechas para presentar la información y para pagar el impuesto. Mencionábamos entonces, por ejemplo, el primero es el impuesto de renta, ¿verdad? Concretamente, la ley del impuesto sobre la renta, artículos 20 y 21, habla de en qué momento se va a presentar pues esta declaración. Hablamos de que la legislación señala que es 2 meses y 15 días naturales siguientes a la terminación del periodo fiscal respectivo. Y aquí mencionamos a la terminación del periodo fiscal, porque recordemos que con la renta, pero la reforma fiscal se modificó el periodo fiscal general al que las empresas se ven afectadas en Costa Rica, ahora cubriendo desde el 1 de enero de determinado año hasta el último día de diciembre de ese año, ¿verdad? Entonces, en ese cambio, los contribuyentes van a tener generalmente esa fecha de pago. Igual existe la posibilidad de que por algún tema operativo o alguna relación con casa matriz internacionalmente tengamos alguna fecha distinta. Ahí lo importante nada más es tener claro que en el momento en el que finaliza la obligación o el periodo que le sea aplicable al contribuyente del que estamos conversando, haya pues una claridad en el periodo de 2 meses y 15 días naturales siguientes. Más adelante vamos a ver qué ocurre si nos excedemos un poco de este plazo, ante qué nos podemos enfrentar. En lo que es el tema de impuestos de ganancias de capital, rentas mobiliarias y rentas inmobiliarias, el impuesto también que nació a raíz de la reforma fiscal, la ley también de impuestos sobre la renta, artículo 28 cuáter y 31 cuáter, habla del momento en el que se debe reportar y pagar, y da un máximo de los 15 días naturales del mes siguiente del momento en el que ocurre el hecho generador. Es decir, si tuviéramos algún hecho generador el día de hoy en mayo, a partir del 1 de junio, tenemos 15 días naturales para reportar la información, presentar la declaración y pagar el impuesto. Igual caso ocurre en lo que es impuestos sobre retenciones. El artículo 60 de la ley del impuesto sobre la renta habla sobre este tipo de retenciones. Ahí hablamos en general de las de 103, ¿verdad? Lo que pueden ser salarios, remesas al exterior, dividendos, ¿verdad? Algunas otras que se cubran por esa obligación. Y el artículo 60 da un plazo también de 15 días naturales del mes siguiente en que se configura el hecho, ¿verdad? Y por último, el impuesto de valor agregado, del que ustedes saben es muy relevante siempre tener presente la fecha igual de los 15 días según el artículo 27 de la ley, concretamente porque la declaración del impuesto de valor agregado tiene una particularidad, y es que independientemente de que se haya dado un hecho generador o no en el mes, la declaración debe de presentarse. ¿Verdad? Ven que aquí es como el ejemplo de la diferencia entre la obligación formal y la obligación de pago. Independientemente de que no haya pago que se genere de este concepto, sí debe de presentarse la obligación. Entonces siempre nada más pues tener ahí presente. Algunos casos especiales en renta. Cuando los contribuyentes cesen actividades, ya sea porque tienen algún cierre de la empresa o de la operación o algún movimiento legal haya incurrido en que esa finalice, pues su reportería ante la administración tributaria, esta circunstancia se debe hacer notar mediante el D140, ¿verdad? Que es el de la actualización de información. Para esto también hay un plazo de presentación, ¿verdad? Que la establece el código, bueno, la ley del impuesto sobre la renta,
Pero también cuando tenemos este tipo de situaciones especiales, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta regula fechas especiales para presentar la información y pagar. En el caso entonces, como les decía, de cierre de negocios o alguna fusión, se presenta el D140, pero también debe presentarse dentro de los próximos 30 días la información provisional, así le llamamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que la administración solicita es tener algún tipo de corte, pagar el impuesto que corresponda, si hay algún impuesto generado de producto de esa declaración, y posteriormente cuando en la sociedad existente, en caso de una fusión, ¿verdad? Si es un cierre, pues ahí finaliza, y si es el caso de una fusión, esa declaración que se presenta y se paga de manera provisional, pues va a tener un tipo de efecto de crédito cuando se finalice el año en la sociedad prevaleciente y tengamos que pues presentar ya el impuesto de lo que corresponde, ¿verdad? Y otro caso especial también son el tema de los pagos parciales. En el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece la obligación de que el impuesto sobre la renta sea pagado por medio de lo que son pagos parciales a lo largo del año, ¿verdad? Básicamente esta se cubre para los meses de junio, septiembre y diciembre. Esto fue reformado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la reforma fiscal, y se establecen estas fechas porque al correr el periodo fiscal y tener que pagar el impuesto normalmente en el mes de marzo, en que concurren los 2 meses y medio, en los meses de junio, septiembre y diciembre van partiendo básicamente pues los plazos de trimestre para los pagos de parcial. Importante mencionarles aquí, con los pagos parciales siempre surgen muchas dudas sobre las diferencias de pago, porque hay empresas que tal vez por falta de flujo no pagan sus parciales, pero al final del año, cuando presentan su declaración, pagan la renta. El sistema les va a generar adeudos. ¿Por qué? Porque la obligación de pagos parciales se configura en el mes correspondiente. Entonces, a pesar de que el impuesto haya sido pagado al final del año, el sistema de la administración va a entender que eso se debe, ¿verdad? Que esos adeudos están presentes y para rectificar o para corregir esa diferencia, sí tenemos que hacer una gestión para que los intereses que han corrido desde el parcial hasta la fecha del efectivo pago sean cancelados y si queda algún remanente principal, pues pueda cubrirse según el principio de imputación de pagos, ¿verdad? Entonces, nada más hay que tener presente siempre con los pagos parciales que si no podemos, no tenemos la posibilidad de solicitar que se eliminen, ¿verdad? Porque existen escenarios específicos para poder eliminar esos pagos parciales, que son dos situaciones específicas, que no hayan, que se estimen pérdidas en el periodo o que hayan existido ingresos de periodos anteriores que son atípicos o extraordinarios, es en esos escenarios en los que podemos solicitar alguna reducción o alguna eliminación, ¿verdad? Y si estamos en un caso distinto, donde pues no hay flujo, la posibilidad es que no tenemos posibilidad de pago en ese momento y se va a pagar hasta el final, nada más pues ahí sí la recomendación es asesorarse un poco para entender qué consecuencias tiene el ajuste que se requiere hacer en este sentido, ¿verdad? Algunos otros casos especiales con el tema de pago en el IVA, recordar que la regulación de la ley del impuesto de valor agregado sí regula y señala que servicios con el Estado, exclusivamente servicios, el impuesto se va a pagar en el momento en el que se percibe el pago, ¿verdad? Específicamente solo para servicios, dado que yo siempre utilizo tal vez el ejemplo de un alquiler que se da al Estado, una entidad pública, las fechas tal vez de pago están establecidas no mensualmente, sino según el contrato, y pues bueno, la administración abrió la posibilidad a que se pague el impuesto en el momento en el que el Estado cancele. Y recordar la reforma reciente también que existió de bienes y servicios de trabajadores independientes, prestadores de servicios profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas o productores inscritos en el MEI con el MAC, que tienen la posibilidad, para evitar apretar un poco ahí el tema de flujo, la posibilidad de cancelar el impuesto 90 días posteriores a la emisión de la factura o pagarlo antes si el IVA se ha cancelado, ¿verdad? Y pues obviamente esta situación no es aplicable para empresas que estén cubiertas por el régimen de grandes contribuyentes, pero así tenerlo presente. En general, el Código de Normas y Procedimientos habla de que la obligación tributaria se extingue por las siguientes opciones. Un pago, ¿verdad? Que es justamente el escenario que estamos hablando. Existe la posibilidad de compensar con saldos a favor generados, ¿verdad? De productos saldos a favor justamente que se han generado de otras declaraciones. Confusiones, que son los momentos en que un adeudo mata a otro adeudo entre las partes, por decir así. Habla también de condonación o remisión y de prescripción. Entonces, siempre tener presente que
cuando estamos ante un adeudo de la tributación, verificar de repente cuáles de esas opciones puedan ser aplicables, ¿verdad? Obviamente la primera siempre va a ser el pago, pero puede ser que estemos ante un escenario donde algunos de los otros supuestos puedan aplicar. Y nada más tener presente que en el caso de innovación, ¿verdad? Se admite únicamente cuando se mejoran garantías a favor del sujeto activo sin demérito de la efectividad de la recaudación, ¿verdad? Es un tema que lo tengan ahí presente. Con el aspecto de la compensación, ¿cuál es nuestra recomendación en general con las compensaciones? Las compensaciones suelen aplicarse pues, en el día a día las declaraciones, la verdad, pero hay que tener siempre cuidado y no es poco frecuente que topamos con empresas que no llevan un auxiliar de saldos a favor y aplicaciones interno de los impuestos. Esta recomendación es vital. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, para no incurrir en una falta, que ya vamos a ver un poco la sanción que esto nos puede acarrear, pero en especial porque el sistema o el estado de cuenta del contribuyente en la administración tributaria suele tener errores, y no errores en faltas o cosas así, sino son temas de sistema o cómo el sistema ajusta la información. Nos hemos dado cuenta también, por ejemplo, que cuando se pagan impuestos por medio de un formulario de 110 que se reporta en banco, a veces hay diferencias en la información, puede ser algún error o algún dato que haya faltado reportar por parte del banco, y esto tiende a generar algunos errores en el estado de cuenta. Por eso cuando vamos a aplicar una compensación, ya sea para un impuesto o un ajuste de impuestos, nuestra recomendación inicial es conciliemos saldos con el gestor, si es posible, o con el departamento de recaudación. Esto es muy importante. Hay gente que a veces nos dice, Natalia, tengo tanto saldo a favor porque tengo un estado de cuenta de Hacienda con firma de un funcionario que me lo dice, pero ahí van a encontrar ustedes la leyenda de que siempre eso puede ser sometido a revisión, y no es poco frecuente que esos montos en el estado de cuenta, cuando los funcionarios los revisan, generen diferencias. Entonces, siempre es muy importante que llevemos nuestro propio auxiliar para ir viendo cómo se va comportando este saldo a favor y no incurrir pues en un ilícito o en un hecho que pueda ser sancionable. Y recordar también que en lo que son retenciones, ¿verdad? Por ejemplo, del 2%, cuando trabajamos con entidades públicas, estos rubros pueden ser aplicados a partir del momento en el que se reportan en la D101 anualmente, ¿verdad? En el caso de lo que son rentas mobiliarias e inmobiliarias, el caso especial es que se puede aplicar mensualmente, pero es tan importante también tener las retenciones claras de nuestro auxiliar y tener la documentación de soporte. Ese es otro aspecto que hemos visto suele ser un reto cuando las empresas se enfrentan a adeudos. Los contribuyentes que no tienen las retenciones o vienen incompletas, o hay diferencias a veces entre los meses de corte, porque tal vez las entidades públicas recortan en una fecha y el informe que nos emiten es en otra fecha. Entonces eso siempre intenten llevarlo como recomendación bastante en orden. Otro aspecto también que fue mencionado en los supuestos de la extinción de la obligación de pago es la prescripción. La prescripción, recordemos que en Costa Rica tiene un periodo de 4 años, ¿verdad? Y 10 años para aquellos aspectos que no han sido reportados. Pero lo importante con el tema de la prescripción es saber que tanto como la obligación de pago como la aplicación de los saldos prescribe, ¿verdad? Entonces siempre tener en mente hacer esa revisión para no aplicar de repente algún saldo que ya se venció o no proceda. Tener presente que si nosotros gestionamos alguna aplicación que es improcedente, el artículo 81 sanciona, ¿verdad? Con sanciones entre un 50, 100 y un 150 según la gravedad, solicitar compensaciones o devoluciones de tributos que no procedan, ¿verdad? Las devoluciones ya sabemos que son bien problemáticas, entonces la misma recomendación de revisar todo estrictamente en una devolución la hacemos para compensación, sí tener eso ahí presente. Un aspecto importante a mencionarles es que suele generar mucha duda cuando a veces tenemos ajustes tributarios o tenemos alguna otra naturaleza de obligación de pago y de repente nos damos cuenta que si rectificamos algún aspecto, ¿verdad? Normalmente suelen hacerte los ajustes. Si tal vez se nos rechaza, para darles un ejemplo, se nos rechaza tal vez algún gasto en renta, digamos que hayamos tenido un financiamiento extranjero. Teníamos entonces pagábamos mensualmente el impuesto de remesas al exterior, ¿verdad? Por ser un saldo al extranjero, reteníamos el 15% y simultáneamente pasábamos el gasto como deducible en la renta. A veces hemos tenido ajustes donde la administración dice no procede ese gasto porque, no sé, ese gasto considero que fue un tema de capital, no era un crédito. Entonces, nos quitan el gasto deducible al mismo tiempo que pues entonces nos están diciendo que no correspondía retener el 15%
un gasto financiero, ¿verdad? Porque fue una devolución de capital. ¿Qué significa eso? Que muchos, la primera opción siempre es, bueno, tomemos los impuestos que pagamos de remesas al exterior y apliquémoslos para pagar este gasto deducible. Ahí entonces a veces es necesario analizar las fechas, ¿verdad? Y la duda que siempre saltaba en ese supuesto es que si se podía rectificar una declaración que ya había prescrito para poder aprovechar ese crédito fiscal. Esta consulta de la Dirección General de Tributación, la 738-2021, habla un poquito del supuesto, no lo termina de aclarar, pero la administración sí dice que no existe norma legal que prohíba al obligado a abrir ese periodo mediante una rectificación, ¿verdad? Lo que sí dice es que esa rectificación, obviamente, pues abre el periodo de la prescripción, que es un supuesto de interrupción, o sea, vuelve a contar la fecha de los 4 años para que pueda ser sometida a escrutinio o a revisión, ¿verdad? Y otro aspecto que esta consulta no menciona, pero que es importante tenerlo en cuenta, es sobre la posibilidad de que podamos utilizar esos saldos para compensar, ¿verdad? Aquí hemos tenido algunas discusiones, creo que esto es muy de interpretación en el momento. Hay funcionarios que nos han dicho no los pueden aplicar porque ya vencieron, porque se consideran generados de la fecha en que se tuvo que presentar la declaración. Hay otros que los han aceptado y bueno, de momento no tenemos conocimiento de las consultas en ese sentido, ¿verdad? Ni hay regulación que aclare tal vez ese supuesto, pero sí es de esperar que al momento de rectificar, ¿verdad? Se pueda generar el saldo al día de hoy, pero como han sido rubros que se han pagado de fecha fuera de la prescripción, hay algún nivel de discusión. Entonces ahí es importante asesorarse un poquito para ver cuál puede ser la mejor opción para la empresa. Cuando estamos entonces ante la imposibilidad de pago de un impuesto, ya sea dentro del periodo de ley o si estamos incluso ante un adeudo del que nos comunicaron, del que no tenemos conocimiento, normalmente lo que nos llega es un requerimiento de pago. Esto es un documento que la administración da un plazo de 15 días donde básicamente dice o me paga el impuesto o voy a ejercer algunas otras acciones que ya, ¿verdad?, impactan a la empresa, como lo son congelar las cuentas bancarias o anotar bienes, ¿verdad? Aquí lo importante es que existe la posibilidad de hacer un aplazamiento o un fraccionamiento. El artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos establece que la administración puede aplazar o fraccionar estas deudas tributarias, ¿verdad? Incluso por impuestos trasladables que no hayan sido cobrados al consumidor, siempre que la situación económica o financiera quede comprobada. Entonces, ante esto se emitió en su momento la resolución DRDI 01-2016. Esta es una resolución que actualmente fue sustituida por una más reciente en el 2021, ya la vamos a ver, pero sí queremos mencionarla porque hay muchos aspectos que son aplicables igual al día de hoy, entonces es importante tener claro. Bueno, pues primero que todo, la diferencia entre el aplazamiento y el fraccionamiento, ¿verdad? En el caso del aplazamiento es una autorización para que la deuda se pague a más tardar en el mes siguiente al vencimiento del plazo, ¿verdad? Y tiene que presentarse obviamente la petición dentro de la fecha de obligación. El fraccionamiento, por su lado, sí es un arreglo de pago que llamamos nosotros. Es poder extender el adeudo a una cantidad de plazo que es un máximo de 24 meses regulado. Ahora vamos a ver las opciones, pero básicamente es la opción de que partamos la deuda en un pago mensual. Los requisitos generales, hay un formulario específico que obviamente tiene que ser suscrito por representante o apoderado, una personería vigente en caso de que estemos sin una persona jurídica, la justificación económica y financiera transitoria que atraviesa la empresa. Eso es explicarle un poco, ¿verdad?, a viva voz a los funcionarios qué es lo que está ocurriendo con la empresa. Si estamos esperando algún pago, si estamos en una transacción y no podemos tener mucho movimiento, si hay falta de flujo, si estamos, no sé, ante una licitación que requirió algunos aspectos adicionales, ahí se explica, hay libertad para poder explicar al funcionario por qué motivo no podemos pagar. Obviamente la prueba que respalde esto, ¿verdad? Otro tema es que tenemos que estar al día con obligaciones formales, impuestos, omisiones o morosidades que no estén en el requerimiento, pero que existan, se van a adicionar al arreglo, ¿verdad? Verificar entonces, la administración verifica que no hayan otras deudas que tengan que incorporarse. Y otro aspecto que menciona es la autoliquidación por sanción de mora, ¿verdad? Que recordemos que estamos en el 80 y el 80 bis del Código de Normas y Procedimientos, que es básicamente el 1% mensual por un pago atrasado del impuesto a un máximo de 20 meses, ¿verdad? Ese tema lo van a tocar, pero hay que considerarlo. Y también presentar lo que es un estado de flujo de efectivo proyectado para entender si hay capacidad de pago por parte del contribuyente. Aquí es importante entender, la norma define todo el rango de contribuyente, bueno, de deuda más bien.
Rango 1 es cuando los montos que se adeudan superan los 100 salarios base y el rango número 2 es menor. La diferencia lo hace porque a partir de los 100 salarios base se requiere de lo que es una garantía de acuerdo con el reglamento pues, de procedimiento tributario, ¿verdad? Y aquí me parece que continuamos con Javi. Muchas gracias, Nati. Sí, bueno, ahí como estaba mencionando Natalia, sí se tiene que establecer aquí un tema de garantía precisamente por el hecho de que la administración tributaria tiene que tener certeza de que ante el incumplimiento por parte del contribuyente va a tener alguna manera de poder hacer esa recaudación, ¿verdad? Entonces ahí, por eso se establece la garantía y tenemos diferentes maneras de otorgarla. Muchas veces se hace por aval bancario, tenemos también algunas aseguradoras o financieras que también nos pueden hacer algún tipo de instrumento para poder cumplir con este requisito y de poder continuar con el trámite de el fraccionamiento. Bueno, también en algunas otras ocasiones, que son las menos usuales, también en algunas ocasiones se aceptan garantías reales, pero ya son elementos que hay que ir, digamos, que negociando y hablando con la gente de la administración tributaria para poder llegar a cumplir con este elemento. Ahí sí, pues, adelante. Después, bueno, hay que tomar en consideración algunos otros puntos que nos pide el reglamento precisamente para poder optar por este tipo de fraccionamientos. Por ejemplo, el tema de que no se haya incumplido con facilidades de pago en los últimos 3 años. Ahí también hay que tomar en consideración que el plazo máximo que se establece en este caso es de 24 cuotas mensuales y ahí también tendríamos que tomar en consideración que hay un aumento en los intereses por el paso del fraccionamiento. Esto aquí es básicamente que hacemos una proyección de los intereses que se van a computar en el plazo que sea otorgado por la administración tributaria y que evidentemente tenemos que agregarlo a la cuantía y tomarlo en consideración para el pago, ¿verdad? Porque que se configure el fraccionamiento de pago no va a querer decir que la administración nos va a suspender los intereses. Entonces, bueno, esa suma también hay que tomarla en consideración para efectos del pago correspondiente. También, bueno, es importante mencionarles que también el artículo 203 del reglamento de procedimiento establece algunos casos especiales. En muchas ocasiones hemos tenido ajustes que las cuantías son realmente muy altas. También que las empresas han tenido situaciones especiales en ese momento y bueno, como les comenté, entonces podrían existir algún tipo, no me gustaría llamarlo flexibilidades, sino algunos tipos de acuerdos que se puede llegar con la administración tributaria para poderles exponer las situaciones concretas que tengamos y de esta manera poder tener algún tipo de condiciones, digamos que extraordinarias en este tipo de situaciones y que también la administración tributaria pueda recibir el pago correspondiente por los impuestos y teniendo claro que si no lo hace de esa manera, más bien estaría afectando de una manera gravísima a la empresa y finalmente tal vez no pueda ni siquiera llegar a recaudar, ¿verdad? Entonces, por eso ahí esa norma también llega un poquito a poder darle un poquito de rango a la administración tributaria en los casos que sean justificados, ¿verdad? Claramente. Ahí, bueno, tenemos que tomar en consideración que estamos tratando con el Departamento de Recaudación y el de Cobro Judicial. El Departamento de Recaudación, vamos a poner un ejemplo de que es bastante común, que es cuando salimos del Tribunal Fiscal Administrativo y nos notifica un requerimiento de pago. Ahí tenemos la posibilidad de hacer pago durante el plazo de los 15 días, de conformidad con el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y en caso de que tengamos el incumplimiento de esta obligación tributaria, entonces, usualmente en este ejemplo específico que les pongo, podría pasarlo al Departamento de Cobro Judicial, que tiene ya el deber de ir a ejecutar este cobro, tal vez diría yo de una manera más agresiva, y inclusive poder hacer algún tipo de proceso judicial para poder hacer efectivo el cobro del impuesto, en este caso específico que les pongo, que es bastante común en realidad.
Ahí es súper importante tomar en consideración que cuando estamos ante el departamento de recaudación, como bien decía Javier, es como la primera tal vez paso de información que solemos tener. Hemos tenido casos donde tal vez por tener la información desactualizada, las empresas se dan cuenta que tienen un adeudo con Hacienda hasta el momento en el que ya tienen una demanda de cobro judicial planteada, ¿verdad? Porque nos llega un notificador a la empresa o al lugar de algún representante para notificar que hay un adeudo. Aún así, en esta instancia, nosotros siempre instamos a revisar pues todo lo que hemos mencionado sobre posibilidades de pago, porque hay aspectos tal vez que por los plazos en los que trabaja la administración ocurre mucho la prescripción, ¿verdad? O si no, también acercarse, si la prescripción no ha ocurrido, acercarse para la búsqueda de algún cobro judicial, ¿verdad? Hay muchas personas que tal vez nos dicen o nos han mencionado que ya una vez al estar la demanda, pues no hay nada que hacer, pero nosotros siempre instamos a acercarnos al departamento con el funcionario que tenga el caso, porque hemos visto, ¿verdad? Buena resolución cuando hemos tenido ese acercamiento y se ha llegado pues a algún tipo de proceso como arreglo nada más. Ok, bueno, también ahí es importante tomar en consideración que en caso de los fraccionamientos nos encontraríamos obligados también a otorgar una prima que consiste en los intereses calculados desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la deuda hasta la fecha de pago. Y también, bueno, es posible fraccionarla a un plazo de 3 meses. Entonces, eso sería como la primera, digamos que señal de trato con la administración tributaria para poder acceder a ese fraccionamiento, ¿verdad? Bueno, ahí también es importante mencionar que esta última resolución, que es la del 2021, fue la que sustituyó la del año 2016 en temas de el trámite de fraccionamientos de pago y que, bueno, establece la garantía que les comentábamos algunas filminas atrás, que indica que debe ser de 1.1 veces el monto de la deuda más los intereses proyectados a la fecha del vencimiento de la facilidad de pago, ¿verdad? Que eso fue lo que comentamos anteriormente y que tenemos que tomar en consideración también como parte de la carga que tendríamos que enfrentar, ¿verdad? Si tramitamos estas solicitudes. Ahora, bueno, vamos a comentar un poquito acerca de los requerimientos de pago y los procedimientos de fiscalización y, bueno, más o menos en los momentos que podríamos estar encontrándolos y también algunas otras aristas que se encuentran aquí relacionadas también con algunos puntos, por ejemplo, medidas cautelares que a veces tenemos que solicitar y que también son parte ahí de lo que tenemos que ir jugando, ¿verdad? Cuando nos viene a hacer algún tipo de cobro la administración tributaria para, obviamente, proteger los intereses del contribuyente según sea el caso. Ahí, bueno, es importante recordar, bueno, en el procedimiento administrativo que vamos a comentar en este momento, bueno, es importante indicar que la administración tributaria tiene la potestad de iniciar actuaciones fiscalizadoras contra los contribuyentes, las cuales constan de un inicio de actuación y después vienen diferentes requerimientos de información, por ejemplo, vienen audiencias finales, propuestas de regularización que desembocan en un traslado de cargos en caso de que el contribuyente no vaya a aceptar la propuesta de regularización y entonces en ese caso tendrá su derecho de defensa para poder presentar los alegatos y pruebas que considere pertinente. Entonces, bueno, después del traslado de cargos podríamos presentar un reclamo administrativo, el cual va a ser analizado por la administración tributaria, nos van a emitir una resolución determinativa en contra de la cual podemos presentar un recurso de revocatoria, que es ante la misma administración tributaria, la cual va a ser respondido por una resolución confirmatoria, en contra de la cual podemos presentar un recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, que es el jerarca impropio que está encargado de revisar las actuaciones administrativas, en este caso, que haya realizado la autoridad tributaria. Y en este momento, cuando salga la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, lo que puede suceder es que exista o una anulación o una confirmación del ajuste. Entonces, en dado caso de que sea una confirmación del ajuste, es precisamente en este momento donde, bueno, tenemos 30 días hábiles para hacer el pago correspondiente o en caso de que la administración tributaria nos notifique el requerimiento de pago, tendríamos el plazo de los 15 días. Entonces, es en estos momentos, digamos, en esos 15 días hábiles que les comento, que tendríamos que acercarnos a la administración tributaria para poder hacer la solicitud de fraccionamiento de pago, empezar a ver cómo acomodamos el tema,
porque si no, podría pasar al Departamento de Cobro Judicial y ocurrir todas las consecuencias que ya comentamos anteriormente Natalia y yo sobre la ejecución que podrían realizar, ¿verdad?, en contra de la empresa. Entonces, bueno, aquí también eso se entrelaza precisamente con la etapa judicial, como ya les venía comentando anteriormente, porque en caso de que no estemos de acuerdo con la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que confirme el ajuste, tenemos la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo para interponer una demanda y generalmente una medida cautelar, como ya vamos a ver más adelante, y poder también pelear el ajuste en sede judicial. ¿Qué es lo importante acá? Aquí, bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente es que tenemos que tomar en consideración que los plazos judiciales están bastante lentos. Usualmente tenemos entre la demanda y la resolución de sala primera posterior a un recurso de casación por lo menos un plazo de entre 4 y 7, 8 años, dependiendo del caso en específico, lo cual también podría ir aumentando los intereses en caso de que tengamos, por ejemplo, alguna medida cautelar otorgada, y entonces por eso es que muchas veces la recomendación ante el cliente es realizar un arreglo de pago precisamente para después no tener que pagar inclusive hasta en intereses hasta más del monto del principal. Entonces eso es un tema que tenemos que tomar siempre en consideración, dependiendo obviamente de las posibilidades del contribuyente o cliente y claramente del escenario que tenga la empresa, ¿verdad? También hay que tomar en consideración, evidentemente, los argumentos que tengamos para ir a pelear esto en sede judicial. Entonces, bueno, el proceso judicial básicamente consiste en la demanda que sea presentada. Después de eso tenemos el traslado a la Procuraduría General de la República, la cual tiene plazo para realizar la contestación. Después nosotros tenemos la posibilidad de hacer una réplica de conformidad con el artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Después tenemos una audiencia preliminar, donde se podrían rendir conclusiones, o en caso de que tengamos alguna prueba testimonial, tendríamos que ir a juicio para que toda la prueba ahí sea otorgada. Y después vendría la sentencia en primera instancia, el cual tendrá la posibilidad de ir, presentarse un recurso de casación ante la sala primera, que es la encargada de resolverlo. Bueno, entonces, haciendo una pequeña síntesis de todo lo que hemos venido conversando, ante la confirmación del Tribunal Fiscal Administrativo, se nos presentan esas tres opciones que ustedes ven en pantalla, que es el pago del adeudo tributario. Podríamos solicitar a la vez el fraccionamiento de pago según las condiciones y elementos que acabamos de mencionar anteriormente. Y posteriormente también tenemos la opción de la medida cautelar que yo les venía mencionando anteriormente, la cual, bueno, ahora vamos a repasar un poco de los elementos que tenemos que tomar en consideración para la presentación de este tipo de medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo es el que regula el tema de las medidas cautelares, y en resumen, esta tutela cautelar lo que hace es otorgar al administrado la posibilidad de tener alguna, en este caso en específico, suspensión del cobro por parte de la administración tributaria para poder ir a presentar la demanda judicial, como ya vimos anteriormente, y poder ir a discutir el tema ante el Tribunal Contencioso Administrativo por las actuaciones de la administración tributaria, que además han sido confirmadas por el Tribunal Fiscal Administrativo. Entonces, el artículo 26 del Código Procesal Contencioso Administrativo, bueno, dice que cuando solicite una medida cautelar antes de que inicie el proceso, esta será de conocimiento del juez tramitador, y en este caso lo que tenemos que hacer es presentar, bueno, la prueba correspondiente, presentar los alegatos y de los elementos que consideremos pertinentes para que el Tribunal Contencioso Administrativo nos otorgue una medida cautelar provisionalísima, que esa se da cuando presentamos la medida de una vez. El juez nos puede otorgar la medida de manera provisionalísima, que es de manera inmediata, o en caso de que no nos la dé provisionalísima, tendríamos que esperar hasta la resolución de primera instancia, que eso puede durar aproximadamente entre 2 y 4 meses, según los últimos casos que hemos visto.
Ahí nada más para terminar con el tema de las medidas cautelares, es importante aquí mencionar que yo les decía que se entrelazaba el tema de los fraccionamientos de pago con las medidas cautelares, precisamente porque si no nos dan las medidas cautelares de manera provisionalísima, siempre tenemos algunos espacios del tiempo donde no quedamos cubiertos y la administración tributaria puede venir a ejecutar el cobro. Entonces, en muchos casos nos toca realizar este tipo de fraccionamientos de pago ante la administración tributaria al mismo tiempo que estamos gestionando una medida cautelar, precisamente por el hecho de que si no realizamos el fraccionamiento de pago nos pueden venir a ejecutar. Entonces, en este momento es donde siempre tenemos que ir jugando con los dos frentes para no dejar en descubierto al contribuyente. En el caso de las medidas cautelares es importante, bueno, indicar que tenemos que tener la apariencia de buen derecho. Eso quiere decir que el tribunal tenga en consideración que los argumentos que estamos planteando, obviamente sin entrar en el fondo, tienen algún tipo de peso para poder ser discutidos en el proceso de conocimiento. Tenemos que acreditar que tenemos un daño grave y un peligro en la demora, esto en el sentido de que tenemos que acreditar mediante diferentes CPAs que presentamos con la solicitud de medida cautelar, en la cual podamos indicar y probar que en caso de que no nos den la medida cautelar, estarían afectándonos la operación o podríamos inclusive quebrar, entre otros elementos. Y también tenemos que probar un último punto, que es la ponderación de intereses, esto para acreditar que se está protegiendo tanto al contribuyente en este caso, como también al Estado. Entonces, que haya algún tipo de equilibrio, y es con esos tres elementos a grandes rasgos que resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo para poder otorgarnos o no esta medida cautelar. También es importante mencionar, esto ya saliendo un poco del tema de las medidas cautelares, que el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios también, bueno, establece que para poder hacer, por ejemplo, trámites con el Estado, tenemos que encontrarnos al día en las obligaciones formales y materiales con el Ministerio de Hacienda. Entonces, este artículo es muy importante porque muchas veces cuando nos otorgan una medida cautelar tenemos que ir a presentar un escrito diciéndole a la administración tributaria que ya nos dieron una medida cautelar y de esta manera nos tiene que sacar de la morosidad, y a su vez también se le indica que tiene suspendida la potestad para poder realizarnos el cobro. Entonces, mediante este artículo, también la administración tributaria tiene la obligación de dejar todo, digamos que suspendido de cierta manera, hasta que sea terminado el proceso judicial en caso de que la medida cautelar sea otorgada. Y por otro lado, el tema del fraccionamiento de pago también ya nos puede suspender el cobro. Entonces, bueno, en síntesis, quedamos con el tema del pago, fraccionamiento de pago, solicitud de la medida cautelar y la interposición del proceso de conocimiento ante el tribunal. Sí, tal vez como último punto para cerrar un poco lo que hemos expuesto aquí, es que esas son las posibilidades que tenemos no solo ante un adeudo, sino también ante un eventual ajuste de impuestos, ¿verdad? Entonces, como mencionaba Javier, es muy importante plantear una estrategia, ¿verdad? Porque aquí trabajamos con criterios y con plazos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, tenemos la tutela cautelar, como bien explicaba Javier, suspende la obligación de pago, pero en ocasiones los plazos puede ser que jueguen a nuestro favor o no juegan a nuestro favor. Entonces siempre es importante en ese sentido tal vez asesorarse, ¿verdad? Para ver qué posibilidades tenemos o qué plan B tenemos, ¿verdad? Por lo que les mencionaba, si un requerimiento no es atendido en el plazo de ley de los 15 días cuando es comunicado, posteriormente nos podemos ver expuestos a lo que sería congelamiento de cuentas bancarias, ¿verdad? Se retienen los dineros de los que no se puede disponer o incluso en anotación de bienes. Y para empresas públicas, como decía Javi, contratos con empresas públicas, pues se nos frenan las licitaciones o licitaciones ya concedidas se frenan los pagos. Justamente es que la plataforma de consulta situación tributaria, que es la página de consulta pública de morosidades de Hacienda, es tan importante y nosotros siempre instamos a los clientes, aunque sea mensualmente, a estar ingresando para ver si de repente el sistema emite algún adeudo del que no tengamos conocimiento, porque puede ser algún error en el estado de cuenta o puede ser que sí tengamos un adeudo y es importante verificar o solventar esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces en este sentido dejaremos expuesta lo comentado. Me parece que vamos a sección de consultas, si lo tienen a bien.
Bien, gracias Natalia y Javier por la exposición del día de hoy. No tenemos consultas, nada más nos están preguntando que dónde pueden conseguir el material y las grabaciones. Les recordamos que está en nuestro canal de YouTube, Gran Tortón Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y ahí están todas las grabaciones de los videos. También las personas que solicitan la presentación se las enviamos. A veces se nos atrasa un poquito el envío por la edición del material y todo el asunto, pero siempre tratamos de tenerles todo el detalle a tiempo para que puedan revisar las diferentes charlas que realizamos. Vamos a cerrar nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores para que también recuerden sus contactos, ¿verdad? A todas las personas que están conectadas para que si tienen alguna duda, quieren andar en algún detalle adicional, pues puedan buscar tanto a Natalia como a Javier. Empezamos con Natalia Durán, gerente de impuestos de Gran Tortón. Adelante, Natalia. Bueno, pues primero que todo agradecerles por la asistencia, ¿verdad? Ojalá que esto haya servido un poco para darles claridad si están ante un escenario, ¿verdad? No tienen que tomar alguna decisión o de repente nada más conocer qué opciones tienen. Llevarse es importante como recomendación, llevar ese auxiliar de lo que son compensaciones para no tener problemas en adeudos y si somos eventualmente consultados de alguna diferencia o tenemos alguna duda por alguna emisión de un estado de cuenta que no nos concilie, pues poder tener la información a mano. Tener las retenciones de 2%, entidades públicas que nos retengan, ¿verdad? Y pues, como les digo, si de alguna manera sorpresiva llegamos a notificarnos de que tenemos algún adeudo, ya sea por la página de consulta pública o incluso por alguna demanda judicial, la opción siempre más sana es acercarse a la administración para ver qué opciones se tienen, con asesoría, sin asesoría, idealmente con asesoría. Pero bueno, siempre hay apertura, creo, en ese sentido con la administración y como dice Javier, aunque las condiciones de arreglo de pago están establecidas vía resolución, exponer la situación de la empresa y en ese sentido abrir, ¿verdad? La información es relevante para que lleguemos a término exitoso dos fines, ¿verdad? Que es lo que yo digo en los arreglos. Uno, que la empresa no se vea perjudicada en su operación y pueda continuar operando. Y por otro lado, pues que se satisfaga el fin recaudatorio de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, siempre tener presente eso y pues agradecerle por su participación. Gracias, Natalia. Antes de escuchar a Javier, tenemos una consulta que nos llegó de último minuto, entonces creo que la podemos responder. Dice, ¿el 2% lo puedo utilizar para compensar los pagos parciales? Gracias. Sí, ahí como mencionábamos, ese 2%, lo importante es que por sistema, hasta el momento en el que se reportan en la D101, el sistema los entiende disponible para aplicación. Entonces, si estamos en la D101, los vamos a poder utilizar a partir del momento en el que estén ahí de reportados, ¿verdad? Para que el sistema entienda la casilla correspondiente, que eso se retuvo por ese concepto en ese año y que ya se puede utilizar. Y en el caso de lo que son las mobiliarias y las inmobiliarias, que son mensuales y que la declaración no tiene la oportunidad para reportarlas, hay un criterio que señala que se pueden aplicar mensualmente. Ahí lo importante es tener el reporte. ¿Por qué? Porque si aplicamos esos saldos a favor, el sistema no tiene cómo corroborarlos de previo, sino hasta que las entidades las reporten. Entonces, al haber esas diferencias, si alguna alerta no sale en el sistema, lo importante es tener la información a mano para poder explicarle a los funcionarios de Hacienda que ese saldo a favor se había generado producto de esa retención. Pero entonces sí tener cuidado con ese tema. Gracias, Natalia, por la respuesta de la pregunta que nos dejó Alejandra. Ahora sí escuchamos a Javier Castillo con su mensaje final del espacio que tuvimos el día de hoy. Adelante, Javier. Gracias, Steven. Bueno, no, yo creo que eso es un tema que realmente hay que tomarlo con toda la seriedad del caso, precisamente por las consecuencias que puede tener y por todas las posibilidades que tiene la administración tributaria para poder ejercer los cobros y cualquier duda o consulta que tengan en relación con este tema, ahí les compartimos nuestros contactos y con todo gusto podemos ayudarles. Por último, agradecerles por acompañarnos el día de hoy y bueno, espero que estén muy bien. Gracias, Javier. Recordarles que este y todos nuestros espacios quedan en nuestro canal de YouTube, Gran Tortón Costa Rica, y se pueden suscribir y tienen todo el detalle de la información en nuestras redes sociales como Gran Tortón Costa Rica. También nuestro podcast Café Gran Tortón lo pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast, más de 75 episodios ya publicados para todos ustedes con diversos temas, una duración entre 10 y 15 minutos para que puedan aprovechar y escuchar nuestro podcast Café
Grant Thornton, de parte de Grant Thornton Costa Rica. Que tengan un bonito día.